Y os preguntaréis, ¿Carla Simón en este podcast de no ficción? Resulta que en el mismo tiempo que vivia el proceso d'estiu 1993, dirigió un corto documental titulado Llacunes, que nace de la urgencia por acercarse a su madre. Vamos a ver que existen ciertas relaciones con Romería, su última película estrenada en la competición de Cannes. Vamos. Docs and Talks, un podcast sobre el cine de no ficción más actual, por Laura García e Inés Calero. Hola Inés. Hola Laura. ¿Cómo estás? ¿Estás ya cucú o cómo estamos? Casi. ¿Casi? Yo es que ya estaba. Yo ya estaba cucú, entonces el cambio pues no lo estoy notando mucho, pero... Bueno, ha habido ahí un poquito de breakdown antes de empezar a grabar esto. ¿De breakdown? Y es que breakdown, sí, así como... Suena baile. Suena baile y ya quedarte Pero baile rota. no ha habido. Sí, eso sí. Pero es que no sé, gracias a este podcast casi que volvemos a vivir juntas. Sí, eso es verdad. Es verdad. Bueno, vamos al lío. Hoy nos acompaña Carla Simón, cineasta y guionista. Su cine, desde estiu 1993 hasta Romería, ha construido una filmografía donde la memoria personal se cruza con la memoria colectiva y donde los afectos, los silencios y los vínculos familiares encuentran un lugar desde el que hablar. Más allá de los premios, Oso de Oro en Berlinale por Alcarràs, Goya Directora Nobel por estiu 1993, Premio Gaudí a Mejor Guión en 2 ocasiones y más premios, Carla se ha convertido en una de las voces más significativas del cine europeo actual. Es una autora que ha sabido mantener su raíz íntima sin renunciar al juego formal ni a la libertad creativa. Siempre con ganas de experimentar. Como todas sabréis, hace unos meses se estrenó su nueva película en salas, Romería. Os dejamos con un fragmento del tráiler que condensa muy bien esa mezcla de búsqueda interior, viaje físico y cuidado por los espacios que caracteriza su cine. Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande. ¿En Toralla? Sí, una época muy chula además. Estuvieron 2 o 3 años hasta que tu madre se quedó embarazada. Que tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona y ahí fue cuando se separaron. Eres igualita que tu madre. Calcomanías. Sí. Los abuelos viven en Vigo. ¡Hola! En las afueras. Los visitaremos en un par de días. No lo sabemos como tal, pero yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre. ¿Qué? ¿No lo sabías? ¿Cómo que escondieron? ¿Murió tu padre en el 92? Mi padre murió en el 87, en el 92, cuando yo era bebé. No, Marina. Tu padre no murió en el 87. ¿Quién te ha dicho eso? Los abuelos se piensan que nos enganchamos porque quisimos. Y eso no es verdad. Cuando el caballo entra en tu vida, arrasa. ¿Y qué pone que no tenía hijos? Ya. Que soy su hija. Eres su hija. Tu padre murió en el 92. Es que entonces yo tendría recuerdos. En 5 años no vino nunca a Barcelona. Nos hace mucha ilusión tener a Carla Simón aquí.
ya que su cine se ve movilizado por la necesidad de buscar respuestas e intentar llenar los huecos que existen en su relato familiar. Lo hace con sus 3 largometrajes, con Estiu 1993 nos traslada a su infancia en la Garrotxa, con Alcarràs se aproxima a la familia de su madre en los campos de melocotones de Lleida, y en Romería nos traslada a su adolescencia, viaja a Vigo para acercarse desde el cine a la historia, a la familia de su padre, y a la historia de amor que mantuvieron sus padres allí. Para que su cine sea como es, la autora ha profundizado en diferentes técnicas con actores naturales en muchas ocasiones, y vamos a hablar de ellas a lo largo de este programa. También ha profundizado en su trabajo con los espacios, y vamos a adentrarnos en esta forma de trabajo para llegar a entender cómo ha llegado a este resultado final que vemos hoy en día. Con este recorrido en mente, abrimos la conversación con una cineasta que filma desde la memoria, desde el territorio y desde un juego profundamente vital. Damos la bienvenida a Carla Simón. Muchas gracias, Carla, por estar aquí. Queríamos empezar preguntándote, comentando que a raíz del estreno de Romería hemos podido revisitar Llacunes. Y ha sido muy enriquecedor poder verlas juntas, porque Llacunes, que es uno de tus primeros trabajos, sentimos que ya estaba parte de la esencia de Romería, ¿no? En Llacunes nos presentas a la figura de tu madre, recuperas las únicas imágenes que tienes de ella en movimiento y lo combinas con sus cartas de cuando era joven. Lo haces con una voz en off que juega, ¿no? Y que imagina qué podría estar pensando, ¿no? Y vas jugando con la manera de presentárnoslas. Y nos lo presentas de forma que son unas cartas que luego en Romería vamos a ver que lo presentas de otra forma, ¿no? Y lo reformulas en forma de diario. En Llacunes lees esas cartas de tu madre donde encontramos referencias al mar, su vida, al paisaje gallego, Tánger, lo que entendemos que es un hospital, destinadas a sus amigas, desde un lugar muy marcado por lo selectivo y subjetivo del recuerdo y por el dolor. ¿Cómo has releído esas mismas cartas ahora para Romería? ¿Qué ha cambiado en tu mirada y en la manera de relacionarte con esa memoria? Sí. Claro, a ver, es que, mira, Romería, o sea, Llacunas es un corto que hice de una manera así como con cierta urgencia, ¿no? O sea, de una manera casi por necesidad, mientras estaba escribiendo Verano, ¿no? Porque de repente, bueno, alguien leyó el guión y me comentó como que no sabía muy bien quién era esa madre que murió, ¿no? La madre biológica, que a pesar de que estuviera ausente en la película, pues le interesaba mucho entenderla un poco más, ¿no? Y para mí fue como el momento más doloroso del proceso de escribir Verano 1993, el darme cuenta de que pues que yo tampoco lo sabía, que en realidad yo tengo muy pocos recuerdos de mi madre biológica y que todo lo que me han contado me parecía insuficiente, ¿no? Como para poder hacerme como un poco un dibujo de ella, ¿no? Entonces recuperé esas cartas que algunas de ellas las tenía desde hace tiempo, porque yo antes de empezar a escribir Verano me había planteado escribir la historia de mi madre. Entonces ahí fue donde cuando fui como a conocer y hablar con sus amigos, con mi familia, ¿no? Y algunas de ellas, sobre todo una de sus primas y una amiga, me dieron esas cartas. Entonces, claro, la releí y dije, tengo que hacer algo con esto, porque en realidad creo que esa memoria que a mí me falta, lo que más la completa son esas cartas donde la oigo hablar, ¿no? O sea, es como su manera de expresarse, que ahora casi está, ¿no? Con ese lenguaje pasado de moda, pero bueno, que de repente era bueno, pues ella lo que se fija, lo que mira, ¿no? O sea, qué describe, ¿no? Y cuando está en Galicia, pues habla mucho del paisaje, del clima, habla de mi padre, y luego, pues bueno, pues su relación con las drogas, con sus amigos, con el trabajo, con el tiempo, ¿no? También, o sea, como ese fluir de esa época, ¿no? Entonces me parecía que casi era un retrato generacional, pero sobre todo que me daba acceso a una intimidad de mi madre que nadie me había podido contar, ¿no? Y bueno, así como de manera muy, muy espontánea, pues un poco por inspiración de
de esas cartas de Chantal Akerman en News from Home y de ese viaje que Marguerite Duras hace en Las manos negativas, que va como, ¿no?, viajando por París en esa hora azul. De repente fue como, bueno, pues voy a hacer algo con eso, o sea, voy a intentar expresar esa búsqueda que tengo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el planteamiento era básicamente ir a todos los sitios donde ella estuvo escribiendo esas cartas y pasearme en tránsito, ¿no? Digamos, como siempre subida a un coche, a un barco, a un tren, a lo que fuera, pero que siempre fueran como unos planos que nos daban como esa sensación de estar viajando con esas cartas, ¿no? Y bueno, eso lo hice yo literalmente con mi novio que conducía mientras yo grababa o que me llevaba incluso en la de Barcelona, era con la silla de ruedas de mi abuela. O sea, fuimos ahí y él, ¿no?, me arrastraba mientras yo grababa. O sea, como que fue una cosa realmente sin ningún medio, pero como con una necesidad mía que tenía en ese momento de expresar eso, ¿no? Y claro, cuando lo terminé, bueno, o sea, yo primero hice una versión, ¿no?, una edición, luego también hice una edición súper distinta donde solo salía Mar. Y bueno, y luego entró Ana Fab, que es mi montadora, y le dimos como un poco de forma, con un poco intentando expresar esta frustración de los espacios vacíos cuando revisitas unos espacios que sabes que alguien pasó por ahí, pero no sabes si estás en la misma calle o en la de al lado, ¿no? O sea, Claro. como esa sensación de búsqueda, que es un poco frustrante, pero a la vez es hermosa si la aceptas, ¿no? Y cuando lo acabé, bueno, tenía un poco la sensación de casi como si fuera un work in progress o algo que no estaba acabado o que yo sentía sobre todo que las imágenes que yo había rodado con mi camarita no hacían justicia a la poesía que yo sentía que había en las cartas de mi madre, ¿no? Y me planteé, bueno, pues esa idea de recuperarlas en algún momento más adelante, con otra intención, ¿no? Y ahí fue cuando surgió como la idea bueno, pues de hacer romería y sobre todo como de plantearla como a partir de ese viaje que yo hice para conocer a la familia de mi madre y mezclar esas cartas que en realidad, por más que todo el mundo me haya contado cosas, lo que más información me ha dado mi madre son esas cartas y sobre todo encontrarles o sea, algo que hiciera, o sea, unas imágenes, ¿no?, para ponerlas juntas que hicieran justicia a esto, ¿no? Y yo siento que con Romería, esa parte que Marina imagina, finalmente pues conseguí encontrar unas imágenes que realmente me satisfacieran para ir con ese audio, ¿no? Y bueno, hablando precisamente de los espacios, vemos que siempre, o sea, siempre te estás acercando a ellos, ¿no? En estas cartas en Ámsterdam, en Tánger, en Vigo, en Alcarràs te vas a Lleida, en Romería también vuelves a Vigo. Y en el primer capítulo de la temporada de Docs and Talks entrevistamos a Marta Andreu, que recientemente ha publicado un libro sobre escritura cinematográfica, y en él se detiene por varios elementos, ¿no?, que componen la escritura del cine, y dedica mucho tiempo a pensar cómo se filma el paisaje. Y ella habla en un momento o sea, en uno de esos paisajes, ella lo considera paisaje pasado, y dice que son paisajes que recordamos o con los que soñamos, que recordamos pero que ya no están y a los que queremos regresar. Y dice, en estos paisajes la melancolía puede entrar en juego hilvanando relatos de nostalgia. Y tú precisamente te acercas, ¿no?, a esos paisajes pasados. Entonces queríamos preguntarte cómo sientes que es tu relación con los paisajes que filmas. Claro, es muy distinta, ¿no? Depende del sitio, pero es verdad que sí que tienen una relación con el pasado, porque las 3 películas que he hecho hasta ahora, bueno, los 3 largos, justamente, ¿no?, revisitan como mi historia familiar, entonces hay algo de mirar hacia el pasado, ¿no? Están contados desde el punto de vista de la nueva generación, que es la que yo, ¿no?, formaba parte hasta ahora que he sido madre, y un poco miran hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, en verano de 1993, que fuimos a rodar en La Garrocha, que es donde yo crecí, ¿no?, donde me mudé después de la muerte de mi madre,
fue muy curioso rodar ahí, porque claro, de repente eran espacios que yo conocía muchísimo y, y me daba una cosa como, o sea, a veces dudaba de si la cámara estaba colocada en el sitio más adecuado, por miedo a no verlo estrictamente desde un punto cinematográfico. O sea, para mí eran espacios que había habitado tanto que, Claro. que claro, que de repente tienen también como un valor emocional que dices, pues no sé si estoy siendo como objetiva en mi mirada, objetiva nunca somos, ¿no? Pero bueno, que no sé si estoy viendo todo lo que tengo que ver de ese espacio teniendo en cuenta que lo conozco tanto, ¿no? Entonces fue un proceso como muy curioso y también como bueno, de una nueva mirada sobre ese lugar, ¿no? Y evidentemente esto ya quedó atrás, porque ahora hace mucho tiempo que rodé verano y vuelvo a mi pueblo y vuelvo a tener como toda esa connotación del pasado, pero durante un tiempo, cuando volvía, solo la tenía de la película, ¿no? O sea, era una cosa como extraña también la relación con los espacios cuando vuelves después de haberlos filmado, ¿no? O sea, creo que con el tiempo se pasa, pero durante un tiempo son solo tu experiencia rodando aquello, ¿no? Y con Alcaraz fue un poco distinto porque, claro, es como la tierra de la familia de mi madre adoptiva y, y bueno, es un espacio que yo conozco de las Navidades y de los veranos, pero podía conocer mucho más, ¿no? Entonces, para mí, con Alcaraz fue crucial. O sea, yo sentía como que tenía que ganarme mi legitimidad para contar esa historia desde dentro. Entonces, con Arnau, que fue el co-guionista, nos pasamos mucho tiempo escribiendo el guión desde ahí. O sea, como un par de veranos, incluso vivíamos en la casa donde mis tíos cultivan melocotones, que ellos no viven ahí, pero dormíamos ahí, hablábamos con mis tíos todos los días, cogíamos el coche y nos íbamos ¿no? Por los campos, a hablar con agricultores y tal. Y fue como una manera de adentrarme en el paisaje para poder filmarlo desde dentro, porque yo creo bueno, sobre todo con el cine rural, ¿no? Hay un peligro muy grande de romantizar el paisaje, ¿no? Y yo me acuerdo rodando decir, ahí está la puesta de sol bonita, pero nosotros estamos filmando en la dirección contraria, porque como esta familia vive aquí, algún día a lo mejor toma una foto de la puesta de sol, pero sin duda no todos los días, ¿no? Entonces, como intentar encontrar ese contarlo desde dentro, para mí era muy importante y a veces nos hacía descartar planos preciosos, ¿no? O sea, era como que yo me acuerdo rodando diciendo, Dios mío, es muy raro lo que estamos haciendo, pero como que lo hacía con convicción, ¿no? O sea, era casi una cuestión filosófica, ¿no? De no vamos a retratar lo bonito. Y claro, con romería sí que ha sido como una experiencia muy distinta, porque yo, mis primeros viajes a Galicia ya eran para conocer ese espacio, ¿no? O sea, ya tenía mucho que ver con el espacio y como con, evidentemente también con la familia de mi padre biológico, pero sobre todo como intentar entender esa ciudad de donde, ¿no? procedía mi padre y sobre todo donde vivieron la historia de amor con mi madre, porque ella estuvo ahí viviendo un tiempo, ¿no? Entonces siempre ha tenido como algo muy mágico, o sea, como esa sensación, ¿no? De pasear por esas calles ¿no? Y de repente ver un bar que es como a lo mejor estuvieron aquí dentro, ¿no? Y a lo mejor pasearon por aquí, bueno, o incluso ir al edificio donde vivieron, ¿no? Y como todos los vecinos ayudándome a ver si encontrábamos en qué piso vivían. Evidentemente no lo encontramos. Pero bueno, en cualquier caso, como esa sensación de búsqueda del espacio ha estado siempre ahí. Entonces, ir a filmar la película ahí, bueno, fue como con una sensación como de conectarme con mis padres, que casi me daba la sensación de que cuando iba a rodar, a lo mejor en una esquina me los encontraría, ¿no? O sea, como que tenía algo casi, bueno, de hacer un viaje muy profundo, ¿no? Y aquí sí que creo que es un espacio que nunca va a cambiar mi relación con mis padres porque es un sitio donde no voy tan a menudo, ¿no? Es algo como que a mí me gusta mucho reflexionarlo, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en Vigo, que es un sitio muy bonito y es muy fácil como de repente caer en el plano donde la ría queda de lejos y tienes el personaje delante y tal. O sea, es como eh, que para mí lo más importante es intentar filmar el espacio desde la organicidad que te ofrece el viaje del personaje.
¿no? Entonces, en el caso de Romería, creo que a lo mejor de todas las pelis ha sido como el más reto, en el sentido de que el paisaje tenía como un peso muy grande y teníamos a una persona que estaba haciendo también esta exploración, pero era como ya, pero cómo no caer solo en que filme lo bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues era como esa cosa de intentar meterte dentro del personaje y contarlo todo desde ella, ¿no? Claro, quizás la vez que más te has podido permitir esos momentos de fascinación de un paisaje nuevo, porque ella misma también lo estaba experimentando, pero como lo que hacía en realidad era buscar, ¿no? La cámara se desviaba a veces de lo obvio Sí, a lo que a ella le total, interesaba. sí. Sí, eso se percibe. Bueno, y pensando en... Hay otro trabajo, Correspondencia, que también es un trabajo documental que tienes con Dominga Sotomayor, donde aparecen las imágenes de... O sea, Dominga en un momento a mitad del corto, más o menos, te presenta a su familia y entonces tú sientes, ¿no?, como la pulsión de mostrar las imágenes, las únicas imágenes que tienes de tu madre. Y me gusta mucho porque luego automáticamente pasas, o sea, automáticamente no, seguidamente pasas a mostrar unas imágenes en 16 de tu madre adoptiva recogiendo melocotones, ¿no? Y explicas que será como los indicios de lo que será tu segunda peli, Alcarrás. Y eso, bueno, me llevó a pensar en si sueles... O sea, en cómo te preparas para filmar a tus personajes en tus películas. Me refiero a si hay como una vocación documental de seguir a los personajes y grabarlos para precisamente documentarte, ¿no?, y pensar en cómo retratarlos en tus personajes de ficción, o si simplemente es que retratas a tu familia desde lo doméstico y luego decidiste incluirlo ahí. Pero bueno, me gustaría hablar contigo sobre esto. Vale, guay. Sí, bueno, de hecho, hago un inciso ahora que dices lo de correspondencia, porque para mí es, o sea, en ese corto acaba de morir mi abuela y filmé su casa que estábamos desmontando. Y volviendo al tema de los espacios, para mí esto fue, bueno, una de las experiencias más fuertes a nivel como de, ¿no?, de filmar un espacio que he tenido, como esa sensación, ¿no?, de bueno, casa de mi abuela era un espacio que compartíamos toda mi familia durante muchos años, o sea, desde que yo nací hasta que ella murió. O sea, yo había llegado a vivir ahí, ¿no?, cuando estaba estudiando en la universidad, o sea, como que no sé, que era un espacio cargado de mucha unión familiar y claro, de repente, o sea, sentir que lo estábamos vaciando fue muy fuerte. Entonces, cuando me encargaron esas correspondencias, dije, hay que filmarlo y decidí hacerlo en Super 8 por una cuestión como de intentar, bueno, pues capturarlo de una manera como más especial, ¿no? Que no fuera como sencillamente con una cámara filmando en digital todo el rato que quisiera, ¿no? Entonces me acuerdo como de pasar mucho rato ahí esperando la buena luz, que evidentemente conocía a qué horas la luz toca bien en cada espacio de la casa, ¿no? Para poder firmarlo y fue una cosa como muy, muy mágica que me alegro mucho de que llegara ese proyecto en este momento para hacer esto, ¿no? Pero sí, en fin. Y bueno, volviendo al tema de los personajes, sí. A ver, también depende de la película, ¿no? O sea, creo que la que puedo decir que es más o sea, que contiene más realidad en ese sentido de los personajes es Verano, porque sí que, ¿no? O sea, la configuración familiar que se enseña en la película es la real, los personajes están muy basados realmente, ¿no?, en nosotros y, y digamos que sí que hay como algo de adaptación de la realidad, ¿no? O sea, como de pensar, mi abuela diría eso, o mi tía diría lo otro, o mi madre adoptiva actuaría así, ¿no? Y yo de niña pensaba eso o sentía eso, ¿no? Pero ya está, porque a partir de ahí, con Alcarrás, fue un proceso un poco distinto, porque, bueno, pues yo quería también mantener la intimidad de mi familia y no
y no hacer como una película solo sobre ellos, ¿no? Y ahí también fue muy importante cuando Arnau entró en el proyecto, ¿no? Porque él, que fue el co-guionista, su familia también son agricultores, no en Alcarràs, sino en Bellvís, que es un pueblo que está muy cerquita, y encima tenían, o sea, tenían como historias muy paralelas, tanto mi familia como la suya, ¿no? Y hablando, pues nos dábamos cuenta que también había muchos puntos en común en la personalidad de algunos de los personajes. Y luego ya porque empezamos el casting en un proceso bastante, bueno, pronto, porque sabíamos que sería un casting largo, cuando empezamos a hablar con gente para el casting, nos dábamos cuenta de que había cosas que yo veía en mis tíos de su manera, o sea, su personalidad, pero también su manera de enfocar su trabajo que coincidían. Y, o sea, una cosa tan concreta como, por ejemplo, es muy distinto como un agricultor de árboles de fruta vive su trabajo que como lo vive uno de cereales, por ejemplo. Su actitud, su enfado respecto a ciertas cosas es muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, esa búsqueda, ¿no? A partir del casting, pues nos dio también mucha información de los personajes, ¿no? Y poco a poco se fueron dibujando. Y me acuerdo que en algún momento que intentamos definirlos, ¿no? O sea, yo esto no lo había hecho antes, pero con Alcaraz sí que fue muy necesario porque era una película coral, había muchos personajes y hicimos como una hoja de descripción de cada personaje que tengo que decir que iba cambiando, o sea, no fue una cosa inamovible, sino que a medida que avanzábamos las reescrituras de guión, a veces cambiaba un poco, ¿no? Pero ahí sí que poníamos, pues este es un poco, pues una mezcla entre el hermano de Arnau y mi primo tal, ¿sabes? O sea, como esa sensación de siempre tener a alguien en la cabeza para escribir, nos era muy útil a la hora de, como de, ¿no? de perfilar a los personajes que luego, bueno, pues algunos de mi familia y de la suya se sentirán identificados, pero evidentemente había libertad, ¿no? Y luego con Romería, yo creo que es la que tiene más ficción en realidad, porque es una familia que me es un poco más ajena y no los conozco con mucha profundidad. Y de nuevo, también para preservar su intimidad, yo no quería como tomarlo todo al pie de la letra, ¿no? Entonces, la configuración familiar es distinta y bueno, pues yo creo que sí que, bueno, se mantiene mucho el personaje de la protagonista, sí que tiene mucho que ver conmigo y con mi experiencia y mis emociones, ¿no? Y mi adolescencia, o sea, ahí sí que puedo decir que es alguien que está basado en ese yo del pasado, pero el resto sí que está bastante ficcionado, ¿no? En la entrevista para la revista Nuevo con Alberto Van Stockum decías que la película, refiriéndote a Romería, está cerrada, pero que tu búsqueda seguirá activa porque siempre aparecen nuevas revelaciones o personas que conocieron a tus padres. En ese sentido, Llacunes lo podíamos interpretar como una obra finita, pero que a su vez has decidido reinterpretar con Romería. Hay un momento de la entrevista en el que dices: yo siento que los muertos no pueden morir hasta que uno los coloca bien en su memoria. Y me gustaría preguntarte si eso es lo que ha pasado entre una obra y otra, si ha habido una recolocación. A ver, yo siento que a nivel personal, las muertes de mi padre y mi madre las he vivido de una manera muy natural y que siempre han estado como colocadas en el sitio adecuado y también seguramente es eso lo que me ha permitido luego explorarlo a nivel artístico, ¿no? Y desde distintos ángulos. Pero sí que es verdad que lo que yo sí siento que ha quedado como cerrado de alguna manera es esa necesidad de saber más, ¿no? O sea, como yo creo que Romería nace de mi frustración por no poder saber la verdad de la historia de amor de mis padres y termina como con una especie de reparación o de sanación con esa incertidumbre, o sea, como aceptando que hay cosas que nunca voy a saber y celebrando que tengo el cine para justamente para crear esas imágenes que me faltan, ¿no? Entonces sí que en realidad sí que de alguna manera es una colocación de la memoria, ¿no? Y de encontrar el lugar que yo necesitaba encontrar para
para estar como en paz en realidad con esas preguntas que me hago y que creo que me voy a hacer toda la vida, ¿no? Pero ha sido como un viaje para dejar ir de alguna manera, ¿no? Entonces creo que sí, que me ha servido como para colocar bien esas muertes del todo, ¿no? Y sobre todo también era una invitación a que otra gente lo hiciera, ¿no? O sea, como en el sentido que yo siento que todas esas muertes de esa generación de los 80 eh, causaron mucho dolor por el tabú, por el estigma, ¿no? que tienen. Y, y bueno, pues que hay mucha gente que aún le cuesta hablar de eso, ¿no? Entonces, lo más bonito de presentar la película ha sido como esos encuentros con gente, ¿no? Que me han dado las gracias justamente bueno, por de repente hablar de esa generación desde otro sitio, ¿no? O sea, yo creo que bueno, que el lenguaje influye mucho en nuestra percepción de las cosas, ¿no? Y es una generación que se ha escrito desde la vergüenza, la culpa, ¿no? Bueno, pues ese tipo de vocabulario tan duro y como que de repente arrojar un poco de luz y verlo desde de otro sitio, pues sí que es algo sanador, ¿no? En la edición 200 de Caimán, que es la edición que tuviste la oportunidad de hacer la dirección editorial, escribías que lo que puede vincularnos como cineastas no son tanto los géneros como ciertas posturas estéticas o modos de mirar. De Yacunes a Romería adoptas una aproximación desde la entendemos nosotras desde la no ficción. ¿Cómo ha evolucionado ese modo de mirar en tu cine? ¿De qué manera dialogan tus decisiones formales entre la ficción y la no ficción con esas posturas estéticas desde las que filmas? A la hora de escribir el guión de Romería, ¿cuánto pensabas en la Carla que filmó los espacios habitados en las cartas de su madre en Tánger, Vigo, para dotar a Marina de una cámara? Uh-huh. Te hago muchas preguntas en una. Sí. Porque no hay tiempo. Sí. Bueno, a ver, intento. No, pero sí que es verdad que... a ver, o sea, o sea, yo tuve como mi proceso de encontrar qué tipo de cine me hacía vibrar, ¿no? Y me di cuenta que tenía mucho que ver, o sea, que las películas que más me emocionaban eran aquellas como que yo sentía que capturaban la realidad, ¿no? De una manera de una manera que me hacían sentir que yo he estado ahí, ¿no? Y que había, pero eso hablo pues de una manera de filmar, pero también de una manera de trabajar con los actores, una manera de dialogar el guión, ¿no? O sea, como son muchas cosas juntas, ¿no? Pero esa sensación de lo real, ¿no? O sea, como de vida, de algo que está vivo y que no es una sensación de vamos a ejecutar ese plano donde todo está estudiado, ¿no? Un poco la antítesis de eso, es lo que a mí me emocionaba más, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo siento que con Verano y con Alcarrás yo tenía como un compromiso con la realidad por delante de todo, ¿no? Que venía un poco de ahí, ¿no? De esas cosas que me habían emocionado y que hice como toda una investigación para poder tener esa sensación de que lo que sea que pasa enfrente de la cámara es que parezca que pasa por casualidad, a pesar de que nunca lo era, porque luego soy una control freak total y quiero rodar el guión que he escrito, ¿no? Pero sí que es verdad que después de esto, con Romería, tuve la sensación de que necesitaba avanzar y que el cine es muy mágico y que ese compromiso con la realidad está muy bien, pero que podía llevarme a otros terrenos, ¿no? Yo siempre tenía la sensación de que tanto en Verano como Alcaraz le faltaba poesía, ¿no? O sea, era una cosa como que luego mucha gente me dice, no, pero la tiene a su modo y es como, no lo sé, pero a mí, desde mi perspectiva, son películas que desde ese compromiso pues no me habían permitido explorar un lenguaje un poco más poético, ¿no? Y entonces ahí fue cuando decidí pues con Romería de una manera muy orgánica, porque al final es una película sobre la memoria y como habla sobre esa posibilidad de inventar una memoria, pues llegar ahí era algo como muy, muy orgánico.
pues decidí como explorar ese nuevo terreno, ¿no? Que es verdad que desde Llacunas ahí ya había esa voluntad, ¿no? O sea, como en el sentido de que Llacunas sale como desde un sitio muy inmediato, ¿no? Y de un necesito yo hacer esto para aclararme, ¿no? Y buscar y encontrar algo sobre mi madre. Y Romería nace desde el mismo sitio, pero desde un lugar mucho más meditado, ¿no? Y entonces por eso también fue como bonito retomar esos mismos textos y darle pues un enfoque pues un poco más bueno, pues con más recursos, vamos a decirlo así, ¿no? Y que nos permitiera encontrar como una poesía más limpia o más lírica que la poesía de Llacunas, que es como muy sucia y muy del momento, ¿no? Entonces ha sido como un recorrido, bueno, para mí muy bonito en realidad. Ibas a decir algo. No, Es que no sé si he contestado todas tus preguntas, sí, porque sí. me has sí, vale. Está perfecto. Bueno, justo teníamos aquí apuntado porque que lo has traído tú ahora mismo, la necesidad, ¿no? Como de no caer en la monotonía. Y es que en la misma edición esta de Caimán, que tú le dedicas varias cartas a tus directoras favoritas, en una carta a la directora de Las Margaritas, Vera Chytilova, la citas a ella misma cuando afirma que a ella los errores no le molestan, ¿no? Que lo que le molesta es el aburrimiento, cuando las cosas son demasiado monótonas. Y aseguras que es un mantra que tú te repites hasta el punto de que te incomodan aquellas tomas que se parecen o que no avanzan, y que si algo te ha enseñado el cine de Vera es que hemos venido a jugar. Y justo escuchándote es un poco que decías lo mismo, ¿no? Que en Llacunas hay una experimentación, pero que en Romería sí que es donde más juegas, más allá de que tienes muchos recursos, es donde, como espectadora, donde más libre se te percibe, ¿no? Y quería preguntarte, en todo este proceso, ¿dónde sientes que juegas más o que has podido jugar más? ¿Si en el rodaje con los personajes o una vez ya tienes el material en concreto en la sala de montaje? Con Ana. Con Ana, paf. Claro, es un proceso, ¿no? Pero, a ver, yo, o sea, respecto a eso ¿no? de Vera Chytilova, claro, tiene mucho que ver con mi trabajo con los actores, ¿no? O sea, yo donde siento que más juego es ensayando. Ahí, o sea, es mi parte favorita de todo el proceso, ¿no? Y justamente por buscar ese error, ¿no? Yo le llamo el error afortunado, porque me parece que es una fortuna cuando no pasa exactamente lo que tú estabas buscando o cuando pasan cosas que de repente nos sorprenden a todos, ¿no? Y para encontrar ese error, yo, o sea, no sé si soy un poco desconfiada o qué, pero yo no iría a rodar y ya a ver qué pasa, ¿no? O sea, para mí hay toda una preparación muy necesaria para poder encontrar esa cosa que hace que los actores de repente nos sorprendan, ¿no? Y pasa básicamente por crear como todo un tipo de vínculos entre ellos, ¿no? O sea, ensayando las 3 películas que he hecho, ¿no? Incluso algún corto, lo que hacemos es como una especie de precuela de las películas, ¿no? O sea, intentando pasar muchos momentos juntos con los actores, improvisando momentos que hubieran podido pasar antes de la historia que cuentan las películas, ¿no? Y eso implica que yo pues me tiré ahí no sé cuánto tiempo haciendo una especie de guión alternativo a la película, proponiendo situaciones, ¿no? Que sienta que harán que los actores puedan pasar por momentos claves de la vida de sus personajes. Yo creo mucho en la memoria emocional. Es una cosa un poquito abstracta, pero una cosa es sentarte con un actor y decirle, mira, eso es lo que te ha pasado, esa es tu biografía, y la otra es, vamos a hacer momentos de tu vida que vas a sentir, ¿no? Lo que ese personaje ha sentido, ¿no? Y eso, bueno, pues es una manera como de tejer relaciones entre ellos y de que ellos
tengan esa memoria emocional, ¿no? No solo solos, sino también en el colectivo de la familia. También son 3 películas sobre la familia y claro, tú cuando vas y dices, mira, este es tu padre y vamos a actuar, si no hay un trabajo previo me parece muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues en las 3 películas y de distintas maneras, ¿no? Hemos trabajado todo ese pasado. En el caso de Alcaraz, pues como había tantos vínculos, ¿no?, entre personajes, pues lo hacíamos. Un día viene el tío y el sobrino, y otro día el abuelo y la nieta, otro día todos los primos, otro día la pareja, otro día la familia, ¿sabes? Así como íbamos tejiendo todo. Con Romería fue un poco loco porque había 2 tiempos, entonces los personajes a veces estaban en los 80, a veces en los 2000, ¿no? Y el doble rol de Mitch y Lucia pues también era ahí ¿Llevaban una camiseta diferente curioso, ¿no? o cómo lo hacíais? Para que la gente No, se era una cuestión... se tenía... Era una cuestión de actitud, o Ya. sea, sí, era más como una cuestión de, vale, pues ahora, ¿no? Ahora sois pareja, ahora sois primos, y todos se relacionaban en relación a eso, ¿no? Claro, con todo eso, cuando yo ya siento que las relaciones, o sea, cuando siento que empiezan a pasar cosas sin que yo dirija la impro, es cuando digo, vale, estamos bien, ¿no? O sea, esta dinámica la van pillando y van empezando como a tratarse entre ellos de la manera que yo quiero que se traten en relación a lo que he escrito, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí que ensayamos las escenas. O sea, yo quiero rodar lo que está escrito, eso lo tengo siempre claro. Lo que pasa es que quiero que cuando estamos rodando no vayamos a ejecutar, sino que puedan pasar cosas, ¿no? Entonces, con todo ese bagaje cuando vamos a rodar, más o menos seguimos el guión. Y en Romería a lo mejor más que en las otras películas, porque había algo un poco más importante de diálogo, ¿no? O sea, el relato tenía un peso, pero luego siempre me gusta que haya un poco de espacio para improvisar. Y en esa improvisación, si con ese trabajo previo, pues siempre salen cosas que tienen sentido, o sea, que pertenecen al universo que hemos creado porque hemos estado trabajando todo eso. Es una cosa como muy intangible ese trabajo, pero ¿no? O sea, el actor que hace de abuelo en Romería me decía, es que es curioso porque yo ahora quiero a estos niños, ¿no? O sea, es como si fueran mis netos, ¿no? Y al final para mí se trata de eso, o sea, como, claro, de que los personajes se puedan querer o no, depende de la relación que estemos retratando, pero que lo que vayamos a hacer tenga algo de verdad, ¿no? O al menos de que hayan jugado suficiente tiempo como para que cuando estamos rodando puedan aparecer cosas que nos sorprendan a todos, ¿no? Y claro, y eso, volviendo al tema, a vuestra pregunta y al tema del montaje, también es una decisión de montaje. Porque muchas veces pasa que, ¿no? Tú vas haciendo tomas, y yo repito bastante, y vas puliendo, y de repente, bueno, pues las tomas se vuelven como muy perfectas, ¿no? O de que funciona, todo funciona, ¿no? Entonces, claro, para mí es muy interesante volver a los brutos y de repente decir, es que esta toma está demasiado bien, no está todo en su lugar. En cambio, en esa la siento respirar más o está más viva porque, bueno, pues porque aún no sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, el buscar, o sea, el identificar ese error afortunado que yo le llamo, ¿no? Y montarlo o sea, es también una parte como crucial del proceso, ¿no? O sea, yo siento que siempre escogemos las tomas que no son las obvias o las que de entrada cualquiera desde fuera diría, esa es la buena, ¿no? Pues hablando de montaje, Carla, tengo la necesidad de preguntarte por lo que hay detrás de ti, por todos esos posts. Bueno, mira, eso creo que expresa muy bien mi momento vital, que es que esto es del guión de Romería, ¿vale? O sea, es viejísimo. ¡Ostras! Y no he tenido tiempo por mi maternidad y nada de poder como sacarlo y empezar a poner en esa pizarra las ideas nuevas que tengo. Porque ahora mismo está en mi cabeza todo disperso. O sea, forma parte de mi desastre. Bueno, es como un fantasma del pasado ahí. Bueno, yo no sabía hay que era. sacarlo. Estaba intentando mirar ahí, en plan, es la nueva película. Claro, ¿te preguntamos por la nueva ya? ¿O no? No.
Pues no hablando entonces de Me películas gustaría, nuevas, pero sí de películas que nos han influenciado a todas y que ya has citado al principio del programa. Nos ha parecido muy curioso que justo hoy, el día que grabamos el programa, se proyecta News from Home de Ackerman en la Filmoteca de Valencia, acompañada por Celia Rico, de hecho. Y también que estos días se ha programado en la alternativa Les Mans Negatif de Duras y por Elena. Por Elena, exacto, por Elena. Una carta blanca, exacto. sí. Y son películas que has citado que te acompañaron en plena búsqueda de Estiu 1993 y sin que entonces lo supieras, también te han acompañado a romería, ¿no? Bueno, todas nos acompañan pero total. se ve claramente en algunos momentos. Pues teniendo estas pelis en mente y cómo te ayudaron en Estiu 1993, el otro día, hablando con un editor, nos dijo, Emanuel Embalse, el editor de Bajo las banderas del sol, un documental sobre la dictadura de Stroessner en Paraguay, nos comentaba que a él para editar le ayudaba mucho leer, que como que si tenía algún tipo de atasco creativo o demás, leer le estimulaba. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la alternativa y preguntando a otra editora, a María Castán, no sé. Sí, la editora de Río Bajo un Tigre. Sí, nos contaba que a ella lo que le estimulaba más era ver muchísimas películas y cuanto más diferentes, mejor, ¿no? Más libertad, más expresividad. Y queríamos saber a ti, en tu proceso creativo, cuando estás sumergida en él, ¿qué es lo que te ayuda a seguir? Claro, depende mucho del momento. O sea, yo creo que cuando estoy escribiendo, o sea, como cuando estoy en la fase que estoy ahora con el nuevo proyecto, ¿no? De que todo puede ser, es un momento como de ver muchas pelis, de leer, de incluso, ¿no? O sea, fotografía, exposiciones, o sea, como es un momento como muy de esponja. También en que miras el mundo distinto porque de repente todo podría estar en la peli, ¿no? En el momento de escribir en sí, para mí, por ejemplo, es muy imprescindible ponerme música. O sea, como la música te conecta directamente con la emoción, o sea, yo para empezar a escribir siempre necesito música. Luego la paro. Cuando ya estoy dentro, muchas veces como, ya me está interfiriendo, ¿no? Pero para entrar, sí que... Y depende del día, es una música u otra. Muchas veces no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero sí que me ayuda como a entrar, ¿no? Y luego depende, porque yo que sé, claro, en la fase de edición, o sea, de montaje, es un momento, para mí siempre es muy curioso, porque es un momento que si veo cosas, prefiero como ver cosas ligeras, porque ¿no? Porque estás como con muchas dudas, muy delante de la pantalla, muy enfocado, o sea, ¿no? O sea, creando ahí entonces tienen que ser cosas ligeras, pero lo que me pasa al final es que vea lo que vea, me parece una obra de arte. Porque estoy en un momento que como acabo de rodar y siempre es tan difícil, me parece que hacer una peli es difícil, entonces pierdo mi criterio como, ¿no? Crítico, ¿no? Y vea lo que vea, es como que de repente, ¿no? La gente me mira y es como, ¿por qué te ha gustado esto? No entiendo yo. Me ha parecido una maravilla porque estoy en ese momento de saber lo difícil que es hacer una peli. La verdad es que depende mucho tu diario de montaje con Ana Faf de Alcarrás, te imagino total viendo cualquier cosa y diciendo, esto es mejor que mi toma que se supone que iba a ser maravillosa. Claro. Todo lo que no sea sesudo. Totalmente. Jolín, pues, sí. Carla, muchísimas gracias porque sabemos que estás muy ocupada, que concedes muchas entrevistas y sobre todo valoro, y seguro que Inés también, el hecho de que parece que has contestado a preguntas que has contestado 1000 veces por primera vez. Así que muchísimas gracias de compartir este tiempo con nosotras. Sí, gracias por tu generosidad, de verdad. Sí. Muchas gracias, encantada, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a Carla y nada, en el siguiente episodio contaremos con una de las cineastas que está en el punto de mira de la creación cinematográfica porque desde que empezó, hace tan solo un par de años, lleva ya 3 o 4 cortometrajes. Ella es Gala Hernández y con ella estaremos hablando de su último cortometraje, Más Milka.